Programa de hoy conversando con un gran invitado. El tema es el económico, porque el Fondo Monetario Internacional afirma no participar en la renegociación de la deuda de nuestro país. La renegociación o renegociación más bien de la deuda externa de Venezuela enfrenta un nuevo y complejo obstáculo tras el anuncio del Fondo Monetario Internacional de no participar en el proceso, una decisión que deja a nuestro país sin el principal aval técnico y financiero del mundo. Y precisamente para analizar el impacto de este aislamiento institucional y las alternativas que quedan sobre la mesa, nos acompaña vía telefónica el economista Leonardo Vera, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y quien nos va a ayudar a entender si es posible recuperar la credibilidad ante los mercados globales sin el sello de aprobación del FMI. Así que la bienvenida y el agradecimiento, profesor, por haber aceptado la invitación al programa. Le saluda Albany Lozada. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Albany. Gracias por el contacto. Bueno, muy la verdad importante esta información y sobre todo entenderla en toda su magnitud. Profesor, ¿por qué el Fondo Monetario Internacional decide mantenerse al margen en este momento? ¿Es una decisión técnica por falta de datos o puramente política por el reconocimiento institucional? No, en cierto sentido fueron sorprendidos por el anuncio oficial del gobierno de Venezuela de que estaba por iniciar un proceso de reestructuración de las obligaciones internacionales del país. ¿Por qué están sorprendidos? Porque digamos que en las últimas grandes reestructuraciones que han habido de deuda, de obligaciones internacionales en países emergentes y en economías en desarrollo, la participación del Fondo Monetario Internacional ha sido clave en varios sentidos, en varios aspectos. Por lo tanto, se ha convertido en un elemento común en todas las reestructuraciones, en todos los procesos de reestructuración, la participación del fondo. Primero, porque el fondo es un garante de que las estadísticas nacionales que se están presentando para conocer cuál es la capacidad de repago del país, cuál es su situación macroeconómica, cuál es la proyección de sus finanzas públicas hacia el futuro, son fidedignas, de que son estadísticas bien levantadas con datos y metodologías fidedignas. Así que el fondo de alguna manera garantiza eso. Claro. Si eso no existe, el fondo lo exige. Y eso le da seguridad a los acreedores de que el marco económico o macroeconómico y cualquier ejercicio que se haga de tipo de estimación financiera va a hacerse con datos calificados, con datos fidedignos. Esa claro. Es una primera importantísima misión que el fondo puede cumplir en un proceso de renegociación. Bueno, hay otras, pero no te las voy a comentar de inmediato, pero en todo caso, Venezuela anuncia esto de que va a una reestructuración, contrata un banco boutique americano para llevar el proceso, pero el fondo no ha sido en ningún momento notificado ni invitado, y por eso entonces esta mañana en un breve comunicado pues señalaron que no sabían de este proceso y que no habían sido invitados. Sin embargo, hay una noticia más reciente de la tarde de hoy de Bitácora Económica que señala que el Banco Central de Venezuela ha decidido conformar una misión para hacer a finales de mes una visita al Fondo Monetario Internacional. Me imagino que se conversará largamente sobre este tema. Seguramente, seguramente. Ahora, profesor, sin el Fondo Monetario Internacional como árbitro o auditor, ¿quién certifica la realidad de las cuentas públicas de Venezuela ante los acreedores? Bueno, tiene que hacerlo los técnicos, vamos a decir, del lado venezolano, y los consultores o asesores técnicos de la contraparte. En este caso, si se constituye un club de acreedores, y sabemos que hay varios clubes de acreedores ya constituidos, entonces un comité técnico de esos acreedores intenta verificar cuán fidedignas y de cuánta calidad son estas estadísticas que se presentan, estos datos que se presentan sobre la situación de la economía venezolana, y sobre todo hay un ejercicio muy importante
que se emplea, que es lo que se llama un análisis de deuda, que generalmente lo hace el fondo, pues en este caso lo tendrían que hacer técnicos y asesores del gobierno de Venezuela. Por supuesto, la otra parte, es decir, los acreedores, pudieran ver esto como que, digamos, no es suficiente como para certificar de que lo que ahí se ha hecho, de que en ese ejercicio de estimación macroeconómica y financiero sea fidedigno. Y bueno, cualquier duda que se presente va en contra de los intereses de Venezuela, porque eso significa pagar primas más elevadas a la hora de hacer los canjes de bonos, significa obtener plazos menos holgados y puede significar también reducciones de deuda. Es común en los procesos de reestructuración mucho menores a las que se recibirían de tener un proceso que genere mucho más confianza. Claro, claro. Ahora, profesor, para el ciudadano común, ¿en qué se traduce que el fondo no participe? ¿Significa esto que el acceso a financiamiento internacional, por ejemplo, sigue cerrado bajo llave, por decirlo de alguna manera? Si vamos a una reestructuración incompleta o fallida, nada va a cambiar. Es decir, no vamos a tener acceso a los mercados voluntarios internacionales, que es lo que supuestamente se busca con la reestructuración de estas obligaciones. Es decir, que Venezuela pueda salir a los mercados y pedir prestado. Por el momento, lo que parece bastante claro, o menos claro, es que el gobierno de los Estados Unidos no va a poner $1 en Venezuela, claro, y que Venezuela tampoco está interesada en pedir concesionales a los organismos multilaterales. Es decir, pedir asistencia financiera al fondo o asistencia financiera al Banco Mundial o cualquiera de los otros organismos, eso pareciera no estar en el menú de los intereses del gobierno de Venezuela. Entonces, ¿qué le queda? Le queda buscar recursos en los mercados voluntarios, pero para poder conseguirlos necesita un proceso de reestructuración que sea creíble y que sea exitoso. Y eso no se logra de la noche a la mañana, es un proceso lento que requiere, además en el caso venezolano, muy complejo por la complejidad de la deuda venezolana, sí, y por la complejidad de la situación venezolana misma. Entonces eso va a tomar tiempo, o eso debería tomar tiempo. Cualquier reestructuración que se haga en semanas o meses tiene una alta probabilidad de ser una reestructuración fallida. Entonces, una reestructuración exitosa nos abriría eventualmente la posibilidad de salir a los mercados internacionales. Eso va a depender mucho también de si el país logra consolidar estabilidad macroeconómica con un buen programa macroeconómico y logra consolidar también una perspectiva de crecimiento sostenido. Entonces, como verá, las condiciones para salir a los mercados privados voluntarios internacionales y conseguir financiamiento son bastante exigentes, ¿no? Sí, claro. Una reestructuración fallida, entonces no nos permitiría eso, y dado lo otro que te dije, dado que Estados Unidos no quiere poner $1 en Venezuela y el gobierno de Venezuela no quiere ir a los multilaterales, entonces vamos a seguir con un problema de financiamiento, claro, de escasez de financiamiento internacional. Por supuesto. Mucho lo necesitamos. No es necesario aquí recalcar la precaria situación en la que está la infraestructura pública del país, por decir uno de los ejemplos. Así es, empezando por el tema eléctrico, que sabemos pues muy bien, entendemos en carne propia lo que está ocurriendo. Ahora, profesor, ¿cuánto nos está costando al día de hoy en términos de intereses y oportunidades perdidas mantener esta deuda en el limbo mientras no haya un acuerdo? Bueno, es muy costoso porque por ejemplo, en el caso de la deuda de PDVSA y la deuda de la República, esos bonos que se emitieron en el pasado y que llegaron en un momento a sumar entre 60 y 70 mil millones de dólares, bueno, esa deuda hoy está entre los 90 y 100 mil millones de dólares porque hay intereses acumulados vencidos. Recordemos que el país está en default o en cesación de pagos desde el año 2017, desde finales de 2017, es decir, que ya vamos para 9 años en situación de cesación de pago y ahí se van acumulando intereses. Estamos hablando de cerca de 30 mil, 35 mil millones probablemente de intereses acumulados, que hace que esa deuda pues se incremente, que las obligaciones sean mayores hoy día a las que se tenían en 2017. Entonces nos afecta
y por otro lado nos afecta en el sentido de que mientras ese problema exista y Venezuela siga en cesación de pagos, Venezuela no puede conseguir financiamiento voluntario en los mercados internacionales. Claro. Sí. Sí, bueno, y finalmente, profesor, si esta postura del Fondo Monetario Internacional se mantiene durante el resto de este año, 2026, ¿en qué posición queda la economía venezolana para el próximo año frente al mercado global? No, la postura no es del fondo, Es la de postura es Venezuela del también. gobierno de Sí, Venezuela. tiene razón. El gobierno de Venezuela, ha restablecido finalmente o quiere restablecer sus relaciones con el fondo, pero parece que no está decidido. Entonces, no avanza la Sí, relación. sí, No han sí. llegado los 5.000 millones de dólares en derechos especiales del giro. Anuncian que no quieren ir a un sistema de préstamos concesionales. Todavía no ha llegado la misión técnica del fondo para hacer su trabajo de artículo 4, es decir, de supervisión de la economía venezolana, cuál es el estado de la economía y las finanzas de Venezuela. Es decir, todo está atrasado. Entonces, bueno, este anuncio de que al menos va a salir una delegación venezolana a finales de este mes para el Fondo Monetario es un anuncio positivo, porque uno supondría que, bueno, finalmente Venezuela parece que tiene algún interés de establecer las relaciones con el fondo, relaciones que en la particular circunstancia que tiene el país nos convienen mucho. Sin lugar a dudas. Ojalá pues entonces cambie la postura el gobierno de Venezuela y que haya esa apertura a llegar a acuerdos que al final pues van a beneficiar a los ciudadanos, profesor, que Exactamente. estamos esperando respuestas contundentes y que haya realmente una mejor situación económica. Muchísimas gracias al Muchas profesor gracias, Leonardo mejor dicho Vera. imposible. Gracias, Dani, Muchas hasta gracias luego. a usted, Ok. profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Viene el momento de hacer el corte de esta hora, pero antes quisiera invitar a quienes nos escuchan a esta hora, es un servicio público. Se solicitan donantes de sangre para el paciente Julián de Achurra Gárate. A partir del día de hoy hasta las 6 de la tarde y los días consecutivos de 7 de la mañana a 6 de la tarde en el Banco de Sangre de la Policlínica Metropolitana. Importantísimo gozar de buena salud entre 18 y 60 años para estos donantes, pesar igual o más de 50 kilos, tatuajes o piercing posteriores a un año, no haber sufrido ataques al corazón u operaciones, no haber ingerido alcohol 72 horas previas antes de donar, no haber padecido hepatitis después de los 10 años, no haber ingerido antibióticos 72 horas antes, no estar tomando medicamentos y no sufrir enfermedades crónicas. Es muy importante. Agradecidos de antemano por la solidaridad. 5 en punto, vamos a la pausa. Regresamos en breve con más de Agenda Éxitos. A continuación. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.